¿Sabías que cuando le hablas a tu hijo, a tu hija, solamente te estás dirigiendo a una parte de su cerebro? Sí, solamente te estás dirigiendo a su córtex. El córtex es la parte más sofisticada de su cerebro y es la única parte que entiende el lenguaje hablado. También es la parte que entiende el lenguaje escrito, que aprende a leer y a escribir, que aprende las matemáticas, aprende los colores, las formas geométricas, aprende todas esas cosas en el cole y que nos preocupa que nuestros niños puedan aprender bien. Cuando hay dificultades en el aprendizaje y estas áreas cerebrales no están cumpliendo su labor como sería de esperar, entonces debemos pensar que áreas inferiores y que sostienen estas áreas superiores como el córtex, áreas inferiores no han madurado lo suficiente. Cuando vemos que un niño no aprende como los demás, no se relaciona con sus compañeros como nos gustaría, su comportamiento es difícil. Si lo que hacemos es hablar con él, intentando cambiar ese comportamiento, si lo que hacemos es intentar que razone, intentar que entrene para leer, para escribir, para las matemáticas, entrenamos su atención con fichas, lo que estamos haciendo es otra vez dirigirnos solamente a su córtex. Si quieres cambiar el comportamiento de tu niño, sobre todo si es un niño pequeño, no te va a servir de mucho intentar que razone, intentar hablar con él, hablando solamente con su córtex. Como decía, seguramente si el córtex no está haciendo su trabajo de controlar la conducta, de controlar el movimiento, de controlar la atención y de poder aprender, es porque áreas inferiores no están tampoco teniendo la oportunidad que necesitan de madurar y hacer que a su vez madure el córtex y esa parte cognitiva que es la que aprende. Pero ¿cómo llegamos a esas áreas que están por debajo del córtex? ¿Cómo las hablamos si no entienden el lenguaje hablado? Podemos hacerlo con otro lenguaje, con un lenguaje más primitivo y anterior al lenguaje hablado, un lenguaje que hemos utilizado todos, el lenguaje de los sentidos. Y digo que lo hemos utilizado y lo seguimos utilizando, pero especialmente lo utilizamos con nuestros bebés. Y cuando éramos bebés lo utilizábamos también para comunicarnos con nuestro entorno. El lenguaje de los sentidos significa sentir a través del tacto, de la piel, sentir a través del cuerpo, en lo que llamamos el sentido propioceptivo cuando nos abrazan, el sentir el movimiento, que lo sentimos desde muy temprana edad, ya en el útero, igual que el tacto y la propiocepción. Estos sentidos junto al resto, a la visión, a la audición, al gusto y al olfato, son sentidos vitales que necesita nuestro cerebro para poder madurar. Y áreas inferiores deben madurar primero para que el córtex tenga la oportunidad de hacerlo. Así que si tu hijo o tu hija tiene dificultades, muy probablemente la causa no esté en ese córtex, en la parte que está funcionando en el colegio, aprendiendo las matemáticas, aprendiendo a leer y a escribir, esa parte que se supone que debe controlar el comportamiento, su impulsividad, su movimiento, la postura, el estar sentado en clase o en casa haciendo los deberes, o esa parte que controla la atención. Háblale a tu hijo y a tu hija con el lenguaje de los sentidos, de modo que estés hablándole directamente a esas áreas cerebrales que necesitan madurar. Háblale con el masaje con presión, con el movimiento, con todos esos ejercicios que realizamos en el neurodesarrollo, esa palabra que parece muy complicada, neurodesarrollo. ¿Cómo vamos a hacer los padres neurodesarrollo? Pues es muy fácil hacerlo. Y si quieres aprender, mira este canal, mira los vídeos que tengo en este canal, suscríbete, me encantará tenerte aquí, en esta comunidad de gente interesada en el desarrollo infantil. Y bueno, y sígueme en las redes sociales o ponte en contacto conmigo y te contaré cómo hacerlo.